¿Quién fue realmente el rey Artur? Revelando la verdad detrás del mito. Imagina un mundo donde la magia y la redención se entrelazan en cada rincón. Un mundo donde un rey que empuñó una espada mágica y lideró caballeros valientes aún despierta nuestra fascinación siglos después. Pero, ¿quién fue realmente el rey Artur? ¿Es solo un mito nacido de la imaginación de los poetas, o hay una verdad tangible detrás de su legendaria figura? Acompáñame en este viaje de descubrimiento donde desentrañaremos tanto la historia como el mito que rodea a uno de los personajes más enigmáticos de la tradición medieval. Desde que se mencionó por primera vez en textos antiguos, como las obras de Geoffrey de Monmouth en el siglo XII, el rey Artur ha capturado corazones y mentes. Pero, a medida que desenterramos más sobre su vida posible, surge una pregunta inquietante: ¿fue un verdadero rey o más bien un compendio de héroes y hazañas de varias culturas de la Gran Bretaña? La mayoría de nosotros estamos familiarizados con la imagen de un rey noble sobre su caballo, rodeado de caballeros de armadura brillante. Pero, ¿y si te dijera que la realidad es mucho más compleja y fascinante? Lo que vendrá a continuación podría hacerte replantear todo lo que creías saber. A lo largo de los tiempos, Artur ha evolucionado en nuestras narrativas. Las leyendas que lo rodean mezclan hechos históricos con elementos fantásticos, desde su nacimiento en la mítica isla de Abelan hasta su espada, Excalibur, que se dice fue entregada por la Dama del Lago. Pero, ¿qué hay de verdad en todo esto? ¿Existió realmente un rey que unificó a Bretaña? Las respuestas podrían sorprenderte. La figura de Artur aparece en el contexto de un mundo en caos. Después de la caída del Imperio Romano, Gran Bretaña se sumió en la anarquía. El relato de Artur podría ser un reflejo de la necesidad de un líder fuerte que uniera a las tribus dispersas. Algunos historiadores argumentan que Artur puede haber sido un comandante romano o un líder bretón cuyo legado fue glorificado y embellecido con el tiempo. Existe un sorprendente sentido de nostalgia en la búsqueda de un héroe que inspire a un pueblo desgarrado por la guerra. ¿Podría ser que Artur, lejos de ser un individuo, represente un ideal de unidad y esperanza? Profundizando en la historia, encontramos el primer registro conocido del rey Artur en Historia Regum Britanniae de Geoffrey de Monmouth. Sin embargo, este trabajo se basa en relatos legendarios y crónicas orales que se transmitieron durante generaciones. Geoffrey afirmaba que Artur luchó en numerosas batallas, defendiendo a su gente de invasiones y conflictos internos. Pero, ¿qué tan precisas podrían ser estas narrativas? El mismo Geoffrey escribió en una época en que la ficción y la historia a menudo se entrelazaban, creando un tejido enigmático que nos dificulta discernir la verdad. ¿Y si todo eso fuera una forma de consolidar poder a través de la historia? Las leyendas de Artur serían más conocidas a través de obras posteriores, como las de Thomas Malley en el siglo XV, Le Morte de Artur, que solidificó muchos de los mitos y las historias tradicionales que conocemos hoy. Aquí, maldiciones y traiciones, amor y honor entrelazan la historia de Artur con su círculo de caballeros, los caballeros de la mesa redonda. Pero, para bien o para mal, estas historias son también el producto de una época en la que el deseo de heroicidad contrastaba con la crudamente realista lucha por el poder. Una de las figuras centrales que acompañan a Artur es Merlín, el mago. Aquí es donde entra el elemento mágico que ha permeado a lo largo de los siglos. Las habilidades místicas de Merlín han llevado a muchos a cuestionar la posible existencia de un Artur histórico. ¿Podría ser que el propio Merlín fuera una conjunción de varios sabios y druidas reales de la antigua Bretaña, y que Artur prestara sus aires legendarios? Esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué es más poderoso, la historia o el mito? Tal vez sea la intersección de ambos. En este viaje de exploración, también es esencial examinar las influencias culturales que pudieron modelar la leyenda de Artur. A medida que la cristianización de Gran Bretaña avanzaba, los relatos paganos comenzaron a transformarse. El mito de Artur se entrelazó con los ideales cristianos de caballerosidad, redención y sacrificio.
El rey que alguna vez pudo haber representado una comunidad pagana radiante se transformó en un ejemplo de los valores cristianos, un rey que lucha por el bien, que busca la justicia y que finalmente se sacrifica por su pueblo. ¿Nos está diciendo algo sobre cómo nuestros héroes son seleccionados y moldeados por la cultura de su tiempo? Extrañamente, a pesar de todas estas variaciones, hay un hilo común, la idea de que Artur es un rey que encarna el ideal de la nobleza. Pero, ¿de dónde nació este ideal? Bien podríamos preguntarnos si es un concepto intrínseco a la humanidad. Siempre anhelamos la figura de un líder justo en tiempos de desolación. Este dueño de espada que supuestamente unificó a un reino no fue solo un rey en su tiempo, se convirtió en símbolo de esperanza, tal vez la misma expectativa que tenemos de nuestros líderes modernos. ¿Es posible que estemos buscando a Artur en figuras contemporáneas? Hablemos de su espada, Excalibur. La leyenda dice que la espada fue entregada a Artur por la Dama del Lago, un símbolo de divinidad y poder. Esta imagen ha dejado una huella indeleble en nuestra percepción del rey. Pero, si examinamos las raíces de la leyenda, nos lleva a otra pregunta intrigante: ¿qué representa realmente Excalibur? Algunas teorías sugieren que la espada simboliza la autoridad y el derecho de gobernar, casi como una alegoría de la conexión entre el gobernante y lo divino. Esta idea resuena en muchas culturas, donde el poder y la legitimidad del gobernante son reforzados por elementos sobrenaturales. Sin embargo, la historia de Excalibur también presenta un giro interesante. En el relato original, Artur sacó la espada de una piedra, lo que simboliza no solo su derecho al trono sino también su valía e idoneidad como líder. Pero, ¿qué pasaría si esta metáfora oculta otro misterio? Algunas corrientes de pensamiento a través de la historia sugieren que esta historia se basa en no más que una representación del empoderamiento a través del reconocimiento de sus deberes y responsabilidades por parte de Artur. ¿No es un mensaje relevante aún hoy, donde el verdadero liderazgo se forja en la honestidad y el desafío? Más sorprendente aún es la noción de que Artur podría haber sido un personaje que realizó varios logros y desde luego, fracasos, un líder más humano de lo que a menudo consideramos. Más allá del simbolismo, si Artur realmente existió, su historia podría haber sido embellecida para ajustarse a la narrativa de lo que deberíamos esperar de un rey decisivo. Su complejidad como líder tal vez resuena con nuestro propio deseo de ver a nuestros propios líderes humanos y a la vez extraordinarios. Uno de los aspectos más interesantes de la leyenda de Artur son sus caballeros, cada uno con sus propias historias, luchando por la causa del rey. Figuras como Lancelot, Gawain y Galaad tienen historias llenas de amor, traición y redención. Esta gama de relatos sobre la hermandad y el compañerismo resuena profundamente en las narrativas modernas de amistad y lealtad. Pero, a menudo, olvidamos que estas leyendas también contienen grandes lecciones sobre la naturaleza humana. Cada caballero representa una faceta de la lucha interna que todos enfrentamos: deseo, lealtad, traición y sacrificio. Además, el legendario amor entre Lancelot y Ginebra, la reina de Artur, le da un toque humano a toda la historia. Como un héroe que lucha por su rey se convierte en un traidor por amor. La historia de Artur está impregnada de sensaciones profundas y relaciones complejas que reflejan genuinamente la lucha y la dualidad que los seres humanos experimentan. ¿No resulta interesante que estos dilemas eternos se manifiesten a través de una historia que ha perdurado a través de los siglos? Y si hemos de ser sinceros, muchas de las historias de Artur son un espejo de la lucha por el poder en nuestra propia sociedad. Tal vez Artur nos enseñe algo más que magia y heroísmo. Nos invita a reflexionar sobre lo que significa ser un líder en tiempos de crisis. Nos muestra la delgada línea que separa el bien del mal, el amor de la traición. Esa dualidad en su historia es lo que la hace relevante, lo que la convierte en un relato que anhela ser contado una y otra vez. En conclusión, ¿quién fue realmente el rey Artur? La respuesta a esta pregunta podría no estar en un solo individuo, sino en la representación colectiva del deseo humano de nobleza y justicia. Aunque hay quienes creen que fue un rey bretón que creó una era dorada,
Otros sugieren que es un ideal, una aspiración, una luz en la oscuridad. La magia de su leyenda radica en que, independientemente de su veracidad histórica, Arthur sigue vivo en nuestra cultura y en nuestra búsqueda de significados más grandes. Tal vez nunca podamos conocer completamente la verdad detrás del mito, pero lo que es innegable es el impacto duradero que su historia tiene en nosotros, un recordatorio de lo que aspiramos a ser y lo que anhelamos encontrar en nuestros propios líderes. Es un poco de magia en un mundo que, a menudo, se siente sombrío. Y así, al enfrentar las elecciones de nuestra propia vida y liderazgo, la figura del rey Arthur seguirá siendo un faro de inspiración para todos nosotros.